¿Verdad? Aquí estoy de nuevo, sin querer molestar. Pero como ya le he dicho en otras charlas, el Señor me inquieta con cosas que pasan y que se transmiten en la prensa o en la televisión. Y hoy me movió, como pastor evangélico, una propuesta, mejor dicho, en la televisión, un comunicado de que un pastor evangélico, mejor dicho, un policía y pastor evangélico de 38 años y su hermano habían cometido un abuso infantil, que ya estaban esperando el juicio. Fueron formalizados en Rivera, en este país. Entonces traté de buscar por qué un pastor puede cometer un abuso infantil. Normalmente nosotros creemos que esto es obra de Satanás, que los tienta. Pero descubrí otras cosas. Un pastor evangélico, al igual que cualquier otra persona en una posición de poder o confianza, puede cometer abuso infantil. Él manipula su autoridad espiritual y psicológica para quebrantar los límites con un menor. Bueno, los abusadores suelen usar su rol de religioso para aislar a la víctima, vencer sus resistencias y evitar que sea denunciada. Posición de autoridad. El pastor es visto como una figura de respeto, incuestionable, o un representante divino. Lo que hace a los niños y a sus familias duden en cuestionar sus actos. La manipulación espiritual. Fíjese todo lo que usan. Utilizan pasajes bíblicos, la culpa, el miedo al castigo divino o la exigencia de obediencia ciega para silenciar a las víctimas. Aquí vamos a ver también quién lo tienta. Según el ámbito legal de la criminología, no existe una figura externa que tiente u obligue a un abusador a cometer un delito, ya que la responsabilidad penal y la decisión de cometer un abuso infantil recaen exclusivamente sobre el propio perpetrador. Acá no están diciendo que no hay una influencia externa, o sea que no puede ser Satanás. Las investigaciones judiciales sobre los casos de abusos cometidos por líderes religiosos en Uruguay, como los procedimientos ocurridos en la localidad de Rivera, como Esila Polié. Ahora estuve viendo que hay muchos casos en Rivera y después vamos a comentar a qué se debe que hay tantos pastores, porque no casos, pastores que cometen abuso infantil en Rivera. El abuso del poder, mejor dicho, hay un aprovechamiento de vulnerabilidad
Los perpetradores suelen identificar y acercarse a los niños o adolescentes en situaciones de desprotección familiar, social o económica para facilitar el control sobre ellos, para que no cuestionen sus acciones. Bueno, ahora vamos a ver las metáforas de carácter teológico. Ahí vamos a ver lo que estamos hablando de que lo que comenté de la tentación. En teología cristiana, que marca las iglesias evangélicas, la explicación de la caída moral, el pecado y las acciones dañinas se estructuran a través de metáforas, doctrinas sobre la tentación. Vamos a ver una metáfora que describe como tentador el adversario o león rugiente a Satanás. Se le describe de esa manera. En 1 de Pedro 5:8. El concepto representa una fuerza espiritual que busca desviar al líder de su camino. La realidad teológica. El demonio solo sugiere o pone una trampa, pero no obliga. La doctrina evangélica, me encuentro en ello, enfatiza que el libre albedrío humano es el que decide ceder o resistir. Seguimos viendo los otros factores. La carne. Somos carne y no nos vamos a despellejar. La metáfora de la lucha interna entre el espíritu y la carne. En Gálatas 6:17 dice: el concepto. La teología explica que tras la caída de Adán, mire de dónde, desde el principio de la creación, el ser humano lleva dentro de sí una inclinación hacia el mal, el egoísmo y la autocomplacencia. Eso lo hemos visto, lamentablemente. La realidad teológica es, en Santiago 1:14-15, disuelve la culpa del demonio exterior y señala directamente al individuo. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido de malos deseos. El mundo. Estamos viviendo en un mundo que no pertenecemos a él, pero estamos viviendo, tenemos que construir. El sistema de valores corruptos. La metáfora. El amor al mundo o a las corrientes de la sociedad organizada al margen de Dios. 1 Juan 2:15-16. El concepto, las presiones externas, la búsqueda del poder absoluto, la vanidad y la impunidad que el entorno puede ofrecer a un líder con alta autoridad. En el análisis teológico pastoral, el abuso infantil perpetrado por un pastor se explica mediante la metáfora de el lobo vestido de oveja. Mateo 7:15. La teología condena esto de forma severa, señalando que el agresor instrumentaliza lo sagrado, la fe y la confianza de la iglesia, para saciar sus propios deseos corruptos. Eso es la carne. Ahora, no debemos olvidar que, como dije, estamos en el mundo, aunque no pertenezcamos a él.
Pero tenemos una obligación de denunciar. Si sabemos de algún caso de este tipo, debemos denunciarlo. Porque si no lo denunciamos, somos culpables ante Dios y ante la justicia del mundo. El delito que se comete es el encubrimiento. Yo no quiero encubrir a ningún violador. Bueno, vamos a ver el marco teológico protestante. Desde la teología bíblica evangélica, la violación infantil se considera como un simple tropiezo moral. No se considera como un simple tropiezo moral, sino una perversión absoluta del orden divino. La respuesta teológica se articula bajo los siguientes pilares. Vamos a repetir algunos. 1. Abuso del poder espiritual. Blasfemia práctica. El pastor se llama a ser el reflejo del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. Que cuida y protege a las ovejas. Utilizar el nombre de Dios, la Biblia o la autoridad pastoral para instrumentación perversa de lo sagrado. Se transgiversa lo que dice la Biblia y le dan una interpretación que confunde a los fieles. Por eso tenemos que ver en qué lugar estamos. El juicio del tropezo sería el segundo. La advertencia de Jesús. El marco de Jesucristo en los evangelios respecto a los niños y pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor es que se aten una piedra de molino de asno y que se sumergiese en lo profundo del mar. Si amará a los niños, él ama a todo el mundo, pero los niños por sobre todas las cosas. Mateo 18:6. Institución divina del gobierno civil. La justicia terrenal, basándose en Romanos 13:1-4, la teoría evangélica reconoce que las autoridades gubernamentales civiles han sido puestas por Dios para castigar al malhechor. Tenemos que aceptar las autoridades y el mandato de las autoridades porque ellos son puestos por Dios. La falsa teología del perdón e impunidad. Un horror doctrinal común y destructivo en algunas congregaciones es presionar a las víctimas para que perdone y olviden de forma privada para evitar el escándalo público de la iglesia. No son todas, esas iglesias no son buenas. La teología evangélica ortodoxa y seria rechaza esto tajantemente. El perdón espiritual ante Dios jamás anula las consecuencias legales y penales del delito cometido. El arrepentimiento genuino exige que el culpable confiese y acepte voluntariamente el castigo de la cárcel y busque la reparación total de la víctima. Bueno,
creo que lo visto en esta charla nos tiene que llevar, es decir, nos tiene que llevar que estos actos de violación cometidos por un siervo de Dios y todas las faltas cometidas, prohibidas por la justicia y la ley de Dios, y denunciar el acto conocido. Es decir, no creamos que no hay lobos vestidos de ovejas. Ahora, estuve buscando también por qué, porque no es un solo caso que están denunciándose en Rivera. Y hay un análisis que dice que la proliferación de congregaciones autónomas, o sea que son creadas por uno solo, por una persona, a diferencia de otras estructuras religiosas verticales, muchas iglesias evangélicas o organizaciones de fe en las zonas de la frontera funcionan de manera autónoma o con escasa fiscalización centralizada. Este venía a ser la causa de que haya tantos. Esto permite que las personas sin credenciales institucionales rigurosas, es decir, o incluso con conductas desviadas, se autoproclamen pastores o líderes de culto, ganando un acceso directo e incuestionable a familias en situación de vulnerabilidad. Cuando las personas están necesitando una ayuda de Dios, son más vulnerables. Entonces van por fe a buscar de Dios, pensando que el que está ahí es un representante de Dios. Pero lamentablemente, como dijimos, son lobos disfrazados de ovejas. Un factor clave por el cual salen a luz más casos en Rivera no es necesariamente porque haya más abusos que antes, sino que se está denunciando más y el reciente caso judicial se inició de manera efectiva gracias a la autoridad de un centro educativo. Activaron un protocolo de protección para escuchar el relato del adolescente. Ahora, la capacitación de docentes y la existencia de unidades fiscales especializadas en Rivera permiten romper el secreto familiar y procesar penalmente a los culpables. La cultura del silencio es una manipulación de la fe en ámbitos religiosos. Muy devotos se suelen educar en la obediencia absoluta a los líderes espirituales. Los abusadores utilizan la manipulación de la fe, haciendo creer que denunciar o atacar a la iglesia o un pecado para silenciar tanto a las víctimas como a las familias que sospechan de la situación. El miedo al ostracismo social o al castigo divino por años de las denuncias. Bueno, he tratado de ser claro, me ha servido y me he dado cuenta que no podemos echarle culpa al diablo de todo, ¿no? Que también somos culpables de nuestros deseos malos. Que como decía Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacerlo, eso hago. Bueno, hermanos, espero que esta charla sirva para abrir los ojos a muchos que están
están necesitando un milagro y que están confiando en un siervo de Dios. Infórmense bien en dónde están parados. Y, como siempre, vamos a orar. Ahora, los que quieran hacerlo conmigo, que lo hagan. Pero yo voy a hacer una oración especial. Padre, tú has mostrado que hay dentro de tu iglesia lobos disfrazados de ovejas. Por favor te pido que se abran los ojos de aquellos que están confundidos y que no se engañen más a los verdaderos creyentes. Porque el Señor dijo que teníamos que cuidarlo, porque va a haber un tiempo que vamos a ser engañados. No nos dejemos llevar por las corrientes de seducción, porque también el ser humano, sobre todo en las iglesias, miran al cielo como si fuera un Cristo, porque el Señor hace muchas cosas con ellos y en ellos. Yo te doy gracias, Señor, porque me has permitido compartir esta charla. Te doy gracias, Señor, porque me has permitido abrir también mis ojos. Abre los ojos espirituales, Señor, no solamente los físicos. Bendice nuestras vidas, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Y tocas a aquellos pastores que tienen deseos malos para que los abandonen y busquen de tu presencia. Les pido, doblen sus rodillas y hablen con Dios para que los guíe, porque van a cometer un error grave. Y eso no solamente le va a hacer mal a ustedes, sino también al Evangelio. Los bendigo en el nombre de Jesús y los espero en la próxima charla. Amén y amén.